que ya está aquí en los estudios de Chroma Click en Himno Nacional. Bienvenido, Manuel. Te saluda Tere Menéndez y aquí mi compañero Alejandro Esteves. Hola Tere, hola Alejandro, gracias por la invitación, mucho gusto estar acá. Bueno, ¿qué lectura nos dejan estos resultados, Manuel? Toda vez que ya casi que estamos al 100% de terminar el escrutinio, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí escuché a la presidenta del CNE que ya iban 18 provincias al 100% y que prácticamente, y lo que dijo ella en la cadena nacional incluso, es una tendencia irreversible. ¿A qué obedece este comportamiento y por qué difiere tanto de la primera vuelta electoral? Bueno, yo creo que a todo el mundo le sorprendió, indudablemente, nadie esperaba estos resultados. Todo consultor, a toda persona que se le preguntaba acerca del tema decía, está cerrado, es empate técnico. Esa era la idea que estaba rondando en el aire, nadie se atrevía a decir quién podía ganar, porque todo era voto a voto, eso es lo que se estaba diciendo, ¿no? Ya cuando aparecen estos resultados, claro, creo que sorprenden a todos, dejan sin piso a todos. Em, y creo que la primera reacción, poco también de incredulidad, es de negación además, es Claro. decir, no puede ser esto, porque la verdad que no tenía explicación al comienzo, nadie sabía qué podía ser. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que salen ahí, que surgen? Es decir, claro, lo del fraude, ¿no? Pero fraude para 1,000,000 y pico es complicado. Es decir, debe ser un fraude perfecto, donde además tienes que tener además, con el anuncio previo, por ejemplo, de Andrés Arauz, que decía que tenían el mejor equipo de control electoral de la historia, ¿no? 48,000 veedores, ¿no? Entonces, que se le pase a 48,000 veedores todo esto de una forma tan clara y digamos, prístina, ¿no? Es como complicado. Pensar además, por ejemplo, si digamos que hubiese un fraude como tal, ¿cómo llevas a cabo un fraude de tales dimensiones? Es decir, ¿cómo escondes o cómo le das la vuelta no a, 100, a 20,000 votos, 50,000 votos, sino a 1,000,000 de votos? Es, o sea, logísticamente debe ser muy complicado, ¿no? Es decir, tienes que andar cambiando actas, o sea, ¿cuántas tienes que cambiar para hacer eso? Hoy justamente en una cosa estábamos haciendo el cálculo, eran creo 4,000 actas que tienen que tener, que estar manipuladas para que llegues al 1,400,000 votos, ¿no? Son 4.000. 350 votos por acta, ¿no? Por 4,000 es como 1,400,000. Es decir, tiene que haber 4,000 actas manoseadas, amañadas, sin que 48,000 personas se den cuenta, ¿no? Entonces es difícil, es decir, realmente pensar en términos del fraude es complicado, o sea, a menos que seas una mente maestra y operativa que, eh, que bueno, pues que pueda lograr eso, que creo que es muy complicado. Ahora, Cuando la es un cosa millón, es por qué, sí, cuando es un millón, no son solamente cuando tú le quitas 500.000 a uno, marca la diferencia de un millón. ¿cómo no te entiendo, perdón? O sea, porque se habla de un millón de trampear un millón de votos, pero en realidad si Ajá, tú le quitas 500.000 a un, claro, a un candidato, ya arma la claro, diferencia de un claro, millón. claro, claro, así es. Digamos que pueden ser 2,000 actas, Ajá. así Igual es. es bastante, igual es hartísimo, Por sí. ejemplo, ahorita decía Tere que eran 84 las que tenían novedades. Sí, exacto. Sí, 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 eso Pero es una son, locura, o son sea, por muchos. eso digo, es mucho. O sea, y es difícil, y puede ser mucho, pero es difícil que pase sin que nadie se dé cuenta. Nada, no Exacto. puede haber ese crimen tan perfecto, me parece, ¿no? Y frente a tantos veedores que habían. Entonces, claro, la pregunta es cómo se explica eso. Yo creo, y desde algún tiempo, o sea, cuando recién empezaba y hubo estos anuncios respecto a los bonos, me parece que eso de ahí es una política, claro, que está en el marco de la legalidad. Está haciendo una política, un programa específico, ecuatorianos en acción, jóvenes en acción, bonos a militares, bonos a a policías, bonos migrantes. la tragedia Esmeraldas, bonos a agricultores. Entonces, si te pones a pensar, policías y militares, ¿no? 60,000, 70,000, son como 120,000 Ujú. fuerza pública, más familias, esposas y hijos mayores de 16 años. Oye, Ahí tienes un número tienes un número importante, gente, sí. importante. Tienes los 100,000 emprendedores, bro, que les van a dar $1,000, que no es tontero, o sea, dentro de todo, En la joda de hoy. así es, en un país en el cual estás recibiendo con suerte, si tienes ingresos, 300 por cabeza, que es más o menos la cifra, ¿no? Esa es la mediana del Ecuador de lo que recibe una persona. Que te den $1,000 de la nada es un alivio. Sea como sea, hay una transacción clientelar, o sea, obviamente es cuestionable política y éticamente, pero en términos de la legalidad no se rompe tampoco, está entrando un bono, ¿no? Tienes ahí 1,000 emprendedores más perdón, 100,000, con $1,000, ahí van $100 millones. El otro día salió
un reportaje en un medio que decía que ya al momento, creo que por el 30 de marzo, tenían entregados 200 millones de los 560 millones que implicaban esos bonos. O sea, dentro de todo, claro, ahí puedes encontrar una explicación más lógica, y eso que estamos hablando todavía son 7 bonos, ¿no? Con 560 millones de dólares. Y ya Y solo los con jóvenes también. jóvenes eran 80.000, los jóvenes en acción. O sea, ahí tienes 200 fácil entre fuerza pública, tiene 120, 80 jóvenes, 100.000, ahí tienes hasta 300.000 solo en 3 bonos, más los esmeraldas, más otros más, ¿no? Tienes 300.000 a 350.000 personas con bono. Solo ponle que eso se duplique, ni siquiera que se multiplique. Es decir, el joven con el papá y la mamá, ahí van 3. O la persona con la esposa o la pareja, ahí van 2. Es decir, los 300.000 se convierten en 600.000 fácil, ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes un poco también ya una parte, o sea, que yo creo que te puede explicar por de lo cierta menos forma. Es un cuarto, por lo menos, de la cantidad que estamos hablando de O sea, votantes. es Ya es un cuarto, casi solo la en mitad. votos. No, es la mitad, claro, es la mitad. Manuel, quería consultar, ¿fue un desacierto de la candidata presidencial Luisa González haber salido a la tarima a hablar de fraude electoral y de pedir un recuento de votos? ¿O qué lectura puedes decirnos de eso? Yo creo que, a ver, creo que es una reacción entendible desde un actor político que sabes que le está perdiendo todo en ese momento. Toda su apuesta, que había apostado todo su capital en eso, simplemente no lo puedes creer y dices, es que no puede ser. Y claro, al comienzo, en el momento de digamos, del el momento de que todo esto está pasando, tienes que salir con una declaración y ves que los votos están incluso menor que en la primera vuelta. Entonces, claro, es que como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, no? Ahora, ¿cuándo, cuándo era el mejor momento para hacerlo? Si se demoraba 1 hora más, quizás con más calma y prudencia y viendo un poco más, quizás también podía tener una mejor perspectiva. Pero no fue así. Yo creo que dentro de todo lo entiendo como un acto de dolor y duelo, en todo caso, y de negación frente a ese asunto. Obviamente, en términos democráticos y políticos, es cuestionable, es criticable, porque generalmente esperamos que existan buenos perdedores y que no se esté gritando fraude en cada elección, ¿no? Porque eso también daña un poco los procesos, daña la legitimidad, daña la credibilidad. Pero más allá de eso, el problema es que igual fue un grito como desesperado sin media prueba. Claro. Es decir, al menos que tenemos acá pruebas, tales, 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 chévere. Ya. Al menos Tiene- las cajas vacías de... Al menos la caja vacía. Al menos la caja vacía. Pero no Pero había nada. el ¿no? tema de las encuestadoras también pudo haber generado esa sensación de incredulidad, ¿no? Porque estamos hablando que había, bueno, Luisa habló de 9, 10 encuestadoras Sí. que había más o menos Sí. aproximadamente. ¿Cuál es o sea, es raro, ¿no? Que tú dices, hay un montón de gente que está diciendo que hay un empate técnico o que hay una diferencia, o sea, que hay una diferencia muy corta. Algunas le dan la ventaja a ella, entonces por ahí quizás se pueda entender, pero ¿cómo nadie se dio cuenta de una ventaja tan grande? Es raro, o sea, Sí, o sea, quedan en el piso las encuestadoras con esto. sí, yo creo que las encuestas no están siendo ya el mejor mecanismo para medir la intención de voto de cierta forma. Es decir, están fallando mucho, ya en varios procesos. Deben haber y deben quizás modernizarse los métodos para tratar de evaluar de forma indirecta, al menos cómo va a votar por alguien. Quizás diciendo qué es lo que, o sea, buscando preguntas indirectas para intuir cómo se va a votar, ¿no? Creo que quizás puede ser algo que debe innovarse y pensarse en el futuro, porque definitivamente la gente ya está cansada, harta, no quiere decir cómo va a votar, te dice cualquier cosa, y está fallando, y está mostrándose eso en los resultados, que no le están atinando tanto, ¿no? Entonces deben haber, y creo que ahora con los mecanismos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, análisis de redes sociales, etcétera, creo que hay una forma mucho más fácil de integrar un perfil que al menos intuya hacia dónde va a ir a votar, ¿no? Más que el método tradicional del siglo pasado, de las encuestas de cómo va. Y antes, para la gente era interesante decir, me están pidiendo mi opinión, cómo va a votar, qué chévere. Ahorita la gente está harta de eso, ¿verdad? Ahorita Ya no quiere rehuyen a las decir. encuestas. Además que con la polarización, no sabes si es que digo, o sea, nadie quiere decir por quién va a votar, no sé si te van a ver bien, a ver mal, te van a insultar, te van a decir correcto, te van a decir no voy, te van a decir lo que sea. Entonces ya
creo que ahí hay también ya algo que no está funcionando definitivamente, ¿no? Algo que hay que innovar metodológicamente para eh, tener un acercamiento más real hacia cómo parece que va a votar la gente. Ahora, ya analizando como tal la estrategia de esta segunda vuelta electoral, ¿qué pesó más en los resultados? Porque al final de propuestas no hubo, o sea, hubo ausencia de propuestas en esta campaña. Pero, ¿qué pesó más? ¿Los errores de campaña de la candidata Luisa González o este aparataje que utilizó el presidente candidato Daniel Noboa en estos resultados para darle ese triunfo? Si me preguntas qué pesó más, yo creo que el aparataje. Es decir, el asunto bonos y el asunto de las ventajas que te daba ser el candidato a presidente. Que hasta el último día sacaste un decreto diciendo no vamos a financiar milicias urbanas, que es algo absolutamente innecesario. Está clarísimo en la Totalmente, Constitución, claro. bla, 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 pero era una declaración política, ¿no? Para meter igual un poco o fortalecer ese miedo de los gestores de paz, ¿no? Que eso de los gestores de paz además que es Pero eso bastante no era necesario discutible. en un decreto tampoco, No, no, ¿no? por eso Por digo. eso es un comunicado Por eso pactado. digo, eso era simplemente una cosa que era Una una postura de declaración candidato. política electoral, Claro, ¿no? porque si Exacto. perdía, Claro, si perdía no es El necesario. decreto quedaba sin Claro, o efecto sea, también. en términos reales era como decir, estoy prohibiendo que la próxima ganadora no haga esta cosa, cuando no tiene sentido, ¿no? Pero Sí. no, creo que la un gente juego tampoco político. piensa en términos de esa lógica, sino como que, ya se está parando tieso contra esa postura. Entonces creo que definitivamente, para mí, lo que tiene más peso es digamos, ese uso del Estado, de ser el candidato a presidente, de lo de los bonos. Después de eso se sumaba y eso fortalecía las otras posturas respecto al anticorreísmo, a los miedos, a la dolarización, a Venezuela, al totalitarismo, que no se van a ir nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Los gestores de paz. no se habla de justamente que quizás a eso se refieren cuando hablan de un fraude. Es un fraude estructural, digamos, es jugar con la cancha inclinada, tener siempre lista a la fiscalía para saltar a la cancha a denunciar algún Sí. asunto, irte contra las autoridades locales que representan a la idea contraria, Sí. los bonos, bueno, y un montón de cosas más que pasaron en la campaña, el hecho de la licencia, que si bien es obligatorio en el Código de la Democracia, también es cierto que no hay en la misma constitución no se puso cuál era el castigo pues por no pedir licencia. O sea, había esos vacíos que Claro. permitieron que Novoa básicamente esquive Sí. o haga elástico el Sí. tema. O sea, yo creo que se puede hablar claramente en dos dimensiones, ¿no? En la dimensión legal no hay fraude. No hay y eso yo creo que Noboa es un político muy hábil en esa parte de esquivar, eludir y manejar las zonas grises a su favor, ¿no? Y eso lo hemos demostrado en todos los otros asuntos que ha hecho previamente. Es decir, eh, utiliza vacíos, interpretaciones, etcétera, para que finalmente legalmente no le afecten, ¿no? Entonces, en términos legales, lo del fraude, y eso al final de cuentas en el Estado de Derecho, etcétera, en términos del Estado, de la institucionalidad pública, eso es lo que te cuenta. Esa es la dimensión legal. En la dimensión política, conceptual, teórica, pero que no tiene implicaciones legales ni jurídicas, tú sí puedes decir que hubo quizás un tipo de compra institucional de votos, que hubo un proceso que nunca fue, eh, digamos con cancha inclinada, donde absolutamente cuestionable, donde hubo ruptura de constitución, donde hubo ruptura de principios democráticos, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene implicaciones legales ni jurídicas. Y al final de cuentas, creo que Daniel Noboa ha demostrado que es muy hábil en utilizar la ley en los espacios grises para, digamos, en términos, digamos, coloquiales, salir limpio de todas estas cosas. Aunque siempre hayan asuntos interpretables y siempre voy al límite de la cancha, al borde de la legalidad, ¿no? Y lo sabe justificar y sabe también utilizar el Estado a su favor en ese sentido. Es decir, utilizar informes, resoluciones administrativas, decretos, o sea, asuntos que finalmente, informes técnicos que van justificando cada uno de esos asuntos que inicialmente eran claramente fuera de la ley, pero que finalmente terminan legalizándose o dándole sustentos legales para que no sean ilegales. El tema del miedo también influyó. ¿De qué? ¿Miedo de El qué? miedo de la gente que le dijeron que no te va a quitar el dólar, que es Ah, no, sí, sí, claro. un montón Sí, sí, de yo creo que, o narrativas, sea, ¿no? yo creo que para estas cosas hay distintos públicos, ¿no? Entonces, a algunos influyó mucho más el miedo,
para que los que, digamos, que los que no necesitan los bonos, los que no recibieron los bonos, pero no, que Venezuela o no, que la dolarización. Entonces, claro, pero ahí fueron segmentando bien y fueron llenando todos esos vacíos. Es decir, entre los bonos hay jóvenes, militares, personas desempleadas, damnificados, etcétera, etcétera. Ahí tienes todo un mundo. Para los que no están en ese mundo, tienes un mensaje más bien ideológico, político de Venezuela, dolarización, esa clase media, media alta, que está con esos temores, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso va sumando, 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 y así vas llegando al millón y pico. Es decir, creo que en ese sentido, por eso, y tomando en cuenta lo otro, ¿no? Que la otra explicación es el tema fraude. El fraude es difícil de sostener. Y del otro lado te das cuenta que hay muchos factores que pueden ir diciendo que sí, la gente votó efectivamente por Noboa por muchas razones que hemos estado ahorita hablando. Sí, ahora justamente una de las narrativas que implementó el presidente candidato Daniel Noboa en esta segunda vuelta electoral fue el hecho del voto bajo amenaza, bajo extorsión, que derivó también en esta resolución del Consejo Nacional Electoral de prohibición de uso del celular para tomar a la foto de la papeleta. Eso sumado a que poco antes de la segunda vuelta de las elecciones, el presidente candidato decreta un estado de excepción. O sea, fuimos a votar en medio de un estado de excepción y en algunos cantones incluso con toque de queda entre la noche y la madrugada. Eso también, o sea, al final le dio la razón al presidente candidato de que quizás por allí también había estos votos favorables a la otra tendencia, o qué lectura nos deja esto. O sea, el asunto de la justificación del que sirve para prohibirlo de la foto al voto, básicamente es un informe de inteligencia, que yo no lo he visto, creo que es reservado, es secreto. Entonces, pero también, bueno, ¿cómo se hizo eso? Nunca lo vamos a saber. Pero en todo caso está. Y también yo me imagino que como autoridad, CNE, etcétera, dice, oye, tienes este informe de inteligencia que está hecho por el CIES y no le vas a hacer caso. Pero si no haces caso, capaz que después vas a ser culpable si es que sale algún tema efectivamente de voto, de tomar la foto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como le digo, se utilizan informes técnicos, informes, o sea, asuntos que van sumando y que te van dando este margen de legalidad. Al final de cuentas, que la votación de Luisa fue, digamos, un poco superior, ¿no? Como 150.000 votos más. Entonces, ¿eso significa que entonces nadie tomó foto en la primera vuelta? ¿O significa que sí, pero esta vez la gente votó convencida? No sé si explico. O sea, al final de cuentas, ganó casi lo mismo. Es decir, sin la foto, la gente votó generalmente igual por ella en relación a la primera vuelta. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces en la primera vuelta no tomaron fotos, o sea, nadie extorsionó, o sí, sí explico. Entonces, esto queda como que igual parte ya de las partes anecdóticas y como raras del proceso. Pero creo que eso igual también ya fue marginal en relación, como digo, para mí el tema bonos fue clave, bonocracia en ese sentido. Oye, una pregunta. Ya veo gente que está hablando del inicio del fin del correísmo, porque ya pues es la tercera derrota presidencial consecutiva. ¿Tú crees que es una posibilidad real o simplemente que ya quisieran el otro lado aprovechar la coyuntura actual para decir que se acaba? Porque lo vienen diciendo cada vez que ganan una elección presidencial, ya enterramos el correísmo, y hoy tienen 68 asambleístas. Sí. Entonces es la primera minoría, ¿no?, de la Asamblea Nacional. O sea, no creo que sea el fin del correísmo, pero sí necesita revisarse. Yo el otro día decía el correísmo debe descorreizarse, porque Correa es su piso, pero también es su techo. Es decir, les da ese mínimo o esa capacidad fuerte, El llegar famoso al voto 30, duro. 35%, pero también nunca parece que le va a dar lo suficiente para pasar el umbral. Entonces, como organización política, ¿qué buscas? ¿Quieres ser un superviviente de segundo puesto o quieres realmente tener chances a llegar a sobre más del 50% para poner presidente? Porque yo creo que ya ha quedado demostrado que es piso y techo, es decir, de una parte no van a subir. ¿Y qué es lo que Y está además que creo fallando que también entonces? genera dinámicas, o sea, creo que en estos asuntos que han salido últimamente también genera dinámicas que son cuestionables, que son criticables respecto a esa posición de Correa frente a toda la estructura que está por debajo, ¿no? Entonces creo que debe realmente, es decir, si eso quiere, si quiere sobrevivir, que siga siendo correísmo con Correa, pero va a sobrevivir. Es decir, no va
no va a tener ese lugar de... Claro, hay gente que te dice que correísmo sin Correa no es correísmo. Pero algo va a surgir. Claro. Es decir, algo tiene que surgir. Ese 35% de cierta forma se tiene que reorganizar, a rejuntar. O sea, algo pueden hacer el Partido Correísta Ecuatoriano si quieren, sin Correa, ¿no? Pero, pero algo va a surgir. Además que hay líderes que están, digamos, como que Hay otras pendientes, que figuras. están, sí, así es, que pueden asumir eso ahí, pero claro, tienen que cortar ese cordón umbilical. Si no, igual siempre va a ser la misma, o sea, que le llaman a él presidente, todas las reuniones, como, o sea, hace tiempo que ya ha pasado ese punto, y creo que no deja finalmente que estas nuevas figuras florezcan, crezcan, sean autónomas, tengan mucha mayor capacidad de pensar y actuar por sí mismos. Creo que esos líderes antiguos los están ahogando realmente. Algunos se han quemado ya, también más bien los nuevos se han quemado, entonces, pero quedan todavía algunos que pueden surgir y que están con experiencia, con edad para hacerlo. Pero parece que se han sí quedado atrapados un poco en esa burbuja del buen pasado correísta. Entonces eso Ahora, genera Luisa problemas. González, en los debates, ella se trató o se desmarcó de Rafael Correa. Dijo, quien voy a gobernar soy yo. Bueno, y trató de implementar ahí su propuesta, trató de decir, yo soy la candidata, yo soy la que va a gobernar, y un poco alejar esta presencia o esta figura permanente de Rafael Correa. Quizás le hizo falta más eso, o cuáles fueron las fallas ya como ella como candidata, más O allá sea, del proyecto o sea, una político cosa es de... lo que dice, y otra cosa es lo que también como que se ve, ¿no? Yo creo que se veía claramente que ella lo veía a ella como su mentor, ¿no? Como su líder. O sea, en las reuniones habían esas llamadas telefónicas en el carro, ay, presidente. O sea, había algo que puede decir, pero como que se ve que existe, obviamente. Y está bien, él tiene que quizás es lo que siente y es lo auténtico, ¿no? Em, pero creo que la gente no lo ve así, la gente lo veía como que igual había un cordón ahí que seguía eh, permanente. ¿Qué? Y bueno, yo creo que eso ya tiene un costo, es decir, Sí. por alguna razón, o sea, o por muchas razones, la gente no lo quiere ver ni a Correa, ni a Patiño, ni a los líderes antiguos. Y eso les va a pasar factura a todos los cincuentones para abajo o cuarentones para abajo de la Revolución Ciudadana. Es decir, los que pueden tomar, digamos, el liderazgo y la posta en ese sentido. ¿Qué figuras ves tú que podrían tomar la posta? Yo creo que ahorita la más clara es Marcela Guiñaga. Aquiles Álvarez creo que ha tenido un rol en poco tiempo muy importante en términos de vocerías, de plantarse, de defender las posiciones, pero tiene ahorita una situación muy complicada en términos judiciales. Hay que ver eso, perdón, hay que ver eso cómo termina. Eh, pero él también creo que en este tiempo quizás ha demostrado de los mayores liderazgos dentro de defensa del proyecto de Revolución Ciudadana como tal. Eh, y además confrontando directamente al presidente, siendo un alcalde. Es decir, ninguno de los demás ha hecho algo así en términos políticos, ¿no? Pero hay que ver qué pasa en términos judiciales y Claro. cómo termina su asunto de la alcaldía. Marcela Pero Marcela podría, Guiñaga sí. todavía está mucho más en una posición de cubrir ese espacio. Pavel Muñoz, creo También que está no tiene... complicada su situación. Sí, y también tiene un liderazgo menos vocal, menos visible. Es decir, no es que uno lo ve por todas partes hablando claramente, digamos, confrontando claramente ideas, posiciones. Entonces también como que no hay. Entonces sí, yo creo que más bien está, digamos, por aquí por Guayas la cosa. Algunos hablan de Paula Pavón, pero yo también a Paula Pavón no la veo mucho. No sé si también es un tipo de sesgo específico de estar en territorialmente lejanos y no vemos un trabajo en unas vocerías más claras. Pero en todo caso, entre Marcela Guiñaga y Aquiles Álvarez creo que veo más. Y bueno, en esta situación, dependiendo de cómo termine uno, Marcela Guiñaga creo que es la que además tiene chance a más amalgamar distintos tipos de sectores, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que yo he visto gente quien abiertamente te dice yo no soy correísta, pero me gusta Marcela Guiñaga, y eso Sí. quizás le pueda sumar, ¿no? Sí, y además que a Aquiles también le ven mucho esa parte de lo que mucha gente anticorreísta odia de Correa, que es así esa confrontación, esa chabacanería. Entonces también eso no le ayuda mucho a él en términos de abrir otros espacios, ¿no? En cambio, Marcela se maneja muy bien, creo que quizás tiene la mejor comunicación política del país, a nivel de gobiernos locales al menos. Y ya para ir cerrando la entrevista, Manuel, ¿cuál es el siguiente paso que debe dar el presidente electo Daniel Noboa para lograr una cogobernabilidad en la Asamblea Nacional?
Bueno, yo creo que su primer paso y su primer análisis debe ser qué mismo hace con el tema de Asamblea Constituyente de reforma constitucional, ¿no? Eso es un paso decisivo que puede marcar un despunte y un tipo más o menos así como Correa en el 2007, ¿no? O más bien algo que lo lasifique, por decirlo así, que lo debilite y pase el tiempo y más bien termine un poco ahí arrinconado en la Asamblea. Obviamente la situación de la Asamblea no es tan terrible como con Lazo, tienen 66 asambleístas, es decir, no tienen todavía riesgos de tener juicios políticos contra ministros, contra secretarios, contra el mismo. Eh, Así que igual es algo que puede manejar con más acuerdos y negociaciones con los actores políticos, que yo creo que seguramente habrá eh, asambleístas que se unan a ADN de forma coyuntural o definitiva, ¿no? Es decir, de Pachacutic y de RC o de las otras organizaciones. Así que el asunto es lograr esas 77, creo que 77 votos de los 66 que tienen ahora, ¿no? Así que Por la plata baila el mono, así es, decía. pero creo que, Pero bueno, no es. más que la de la No es. Asamblea, hay varios otros temas que son mucho más graves, complicados, que son los que debe gestionar más bien desde el Ejecutivo, que son los que tiene que poner atención. Y bueno, que creo que son más urgentes, complicados y le va a dar más rédito, capital político y también mayores resultados de gestión política. Claro. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Te agradecemos mucho por la presencia, por la claridad, porque creo que es importantísimo escuchar varias voces para también entender un poquito más, porque quedarnos con la idea del fraude electoral a los fanáticos creo que no le ayuda al país. Creo que es importante también analizar que sí se cometieron errores dentro del movimiento político de Revolución Ciudadana y también hubieron aciertos que quizás no estemos de acuerdo en este asunto de los bonos. La mayoría de gente diga, oye, aguante, ¿con qué plata le estás dando bonos a la gente si le estás debiendo un billete a las dializadoras, al IES, a Con todo lo que no Solca? ejecutaron también en el año. Exacto. Pero entonces tú dices, Cambiaron la partida, Y que nos rindan cuentas de dónde realmente se está yendo ese porcentaje adicional de IVA que nos están cobrando desde hace un año, ¿no? así es. Porque resultados como tal en seguridad no se cristalizan todavía. Pero en todo caso agradecemos la presencia del politólogo Manuel Macías, que nos ha acompañado hoy en Hino Nacional, y esperamos pues tenerlo también en futuros programas analizando temas políticos y de coyuntura nacional. Muchas gracias, Tere y Alejandro.